está trayendo no solo a nuestra iglesia, sino a la vida de cada persona de esta comunidad. ¿No se le pone así como que chinito de la emoción de ver vidas nuevas? El Señor Jesús sigue obrando y obrando también en nuestra congregación. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, estamos creciendo. Estamos creciendo no solamente en números, estamos creciendo también en fuerza. El apóstol Pablo muchas veces le dijo a Jesús que quitara una aflicción de su cuerpo, lo que él llamaba una espina del enemigo, una aflicción, un enviado de Satanás que le atormentaba. Y le decía: Señor, quítala de mí, quita esta espina de mi carne, Señor. El Señor Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, hemos tenido casi por un año ya un estilo de vida que ciertamente no es normal y ciertamente a veces nos desorienta y nos hace preguntarnos cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo vamos a volver el tiempo donde podemos viajar, donde podemos ver a nuestros familiares, donde podemos quitarnos la máscara. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Gracias a Dios, pareciera que los casos de COVID están empezando a bajar. El gobernador ha dicho que el mandato de las máscaras ya no es obligatorio, solamente en caso de que usted se esté preguntando cómo le vamos a hacer en la iglesia. Como iglesia hemos decidido que por las próximas semanas vamos a seguir mostrando amor, poniendo nuestra máscara, haciendo social distancing, lavándonos las manos por unas cuantas semanas más, especialmente dado que viene ya Spring Break. Queremos ver cómo van las cosas después de Spring Break para tener todo el cuidado por aquellos que tienen condiciones de salud desfavorables. Entonces queremos amarles extra. Seguimos teniendo una sección, si alguien quiere sentarse donde nadie se siente que no tenga máscara, esa sección está abierta, pueden sentarse. A lo mejor en el servicio en español la movemos más cerca, ¿verdad? Aquí donde están nuestras visitas Steve y Angie hoy, que nadie los quiere, por eso están solos, ¿no es cierto? Somos buenos amigos, Steve y Angie, pero es un placer que estén con nosotros hoy. Queremos ser cuidadosos y queremos cuidar de todos, pero las buenas noticias son que parece que los casos ya están bajando y estamos orando porque el Señor nos siga dando la oportunidad de volver a la normalidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi pregunta para usted, sin embargo, es: ¿quiere usted volver a la normalidad? ¿Quiere o no? ¿No? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Unos estamos listos, otros no. Hay un artículo en un periódico que salió hace poco de un escritor que hace el comentario siguiente que encuentro muy interesante. Déjenme compartirlo con usted. Acerca de la normalidad, dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto sucedió? Un virus miles de veces más pequeño que una partícula de polvo ha humillado a la nación más poderosa de nuestro planeta. Los Estados Unidos no pueden prepararse para estas crisis inevitables si regresamos a la normalidad, como muchas personas anhelan hacer, porque la normalidad es lo que nos llevó a esto. Tenemos que evaluar las maneras en que la normalidad nos ha fallado. Piense por un momento. Vivimos en el país que se jacta de ser un país rico, de tener uno de los mejores sistemas de salud, mejores militares, mejores de todo. Y aún en medio de este país, un virus del tamaño de una partícula de polvo nos ha puesto de cabeza y no sabemos qué es normal ya. Nuestra economía, la injusticia social, los partidos políticos, los sistemas de salud son insuficientes para darnos la estabilidad que nuestras vidas necesitan para poder crecer. Lo normal en este país no es normal para Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la afluencia, donde los recursos, donde el dinero, donde el control le ha permitido a este país vivir un estilo de vida que cada vez más y más se vuelve idólatra e inmoral. Cada vez más y más nuestra sociedad va de decadencia en decadencia, promoviendo agendas contrarias al plan de Dios. Si no, simplemente ve ahora el estado de la familia. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Todo eso está en el aire. Y ahora usted y yo estamos atrapados en medio. ¿Quiere usted volver a la normalidad? Si la normalidad significa un estilo de vida donde Dios no está en el centro, usted y yo no queremos volver a la normalidad. Porque lo que es normal para este mundo no es normal para Dios. Pero Dios tiene algo que es mejor que lo que la pandemia antes nos dio.
algo mejor que ganar dólares, algo mejor que vivir en un país donde hay comodidades. Dios tiene algo mucho mejor. ¿Y qué es ese algo? La normalidad nos ha fallado. El título de este autor, de este artículo, Ed Young, dice: ¿cómo es que la pandemia derrotó a América? Un virus puso al país más poderoso del mundo de rodillas. Tengo que preguntarte, ¿ya estamos de rodillas? ¿Ya estamos de rodillas? Hay gente que está de rodillas, derrotado y deprimido, porque ha perdido su trabajo o ha perdido su familia, de rodillas, pero de rodillas mirando hacia abajo, mirando alrededor. Muchos de nosotros estamos derrotados de rodillas, pero no estamos de rodillas levantando nuestros ojos hacia Dios, el único que puede rescatarnos de este mundo caído y de este mundo roto. Todavía nuestra dificultad no ha llegado al punto de reconocer desesperadamente cuánto necesitamos a Dios, porque aunque a veces estamos de rodillas, no estamos orando y no estamos suplicando el favor del único que puede rescatarnos de una normalidad que ha fallado. ¿Qué significa volver a la normalidad? La respuesta a esa pregunta tiene que ver con esta otra pregunta: ¿quién está en control de nuestra historia cuando las historias a nuestro alrededor están fuera de control? ¿Quién está en control de tu historia cuando las historias a tu alrededor están fuera de control? Tú escuchaste las historias de los bautismos. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, cada uno de los que hemos pasado por las aguas del bautismo, cada uno con una historia de que en un tiempo estuvimos perdidos, pero porque Cristo nos encontró y nos dijo de su amor en su muerte, en su resurrección, por su amor en el Evangelio, Cristo nos transformó y nos dio un nuevo comienzo, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo nos dice que la normalidad de este mundo no es suficiente para darnos la vida nueva que Dios quiere darnos. Y usted y yo vemos en las noticias, vemos en los periódicos, vemos en las redes sociales un montón de historias que luchan por darle sentido y dirección a nuestras vidas. Déjame decirte algo. Si eres una persona que está en Facebook, en Twitter, cada vez más este mundo está perdiendo el control de sus propias historias. La gente vive deprimida, la gente vive en odio, la gente vive dividida, porque lo único que hay en el mundo y en las redes sociales es preocupación, es odio, es criticismo. No van a encontrar la paz de Dios en lo que ofrece esta humanidad. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay una historia que puede darte un nuevo comienzo, y esa es la historia de Dios. Si tú quieres realmente volver a la normalidad, no te dejes llevar por la corriente de este mundo de una normalidad sin Dios. ¿Qué es normal? Normalidad, el diccionario lo define, o lo normal, como algo que puede ser estable y predecible, algo que usted puede esperar como rutinario y como la norma, el estándar de lo que debe ser. Si tu estándar es un estándar sin Dios, ese estándar no es el normal de Dios. ¿Quién está en control de nuestra historia cuando las historias a nuestro alrededor están fuera de control? Gracias a Dios, el Dios de la Biblia nunca está fuera de control. De hecho, las buenas noticias que quiero compartirte hoy es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y mira, hermano, cuando estaba pensando al respecto, pensé: Señor, ¿cómo nos estás preparando? ¿Cómo nos estás preparando para lo que viene después de la pandemia? En una cultura donde cada vez más ser cristiano se vuelve en algo que no has aceptado socialmente. ¿Cómo nos estás preparando, Señor, para que si es necesario un día padecer persecución, servirte, Señor, seguirte a ti? ¿Cómo nos estás preparando para no ser un pueblo que se siente en la banca y que no siga los propósitos de Dios? Hermanos, cuando la pandemia empieza a ceder, nuestros programas tienen que regresar. Ya algunos hermanos están preguntando: oye, ¿qué vamos a hacer el miércoles? ¿Qué vamos a hacer con esto? No queremos volver a lo mismo de siempre. No queremos que estés ocupado. No queremos que estés ocupado con programas. Queremos que estés fielmente concentrado en aquello que Dios quiere para tu vida. Ser iglesia y ser familia en Cristo no se trata de que tú simplemente estés ocupado con cosas que hacer, y se trata de que tú y yo crezcamos a semejanza de aquel que decimos es nuestro Dios, Cristo Jesús.
Y para que eso suceda tenemos que ser intencionales acerca de hacer lo que Dios quiere que hagamos, acerca de conocer y vivir el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces estuve orando y pensando, Señor, ¿cómo es que tú nos puedes guiar a través de tu palabra? Lo importante no es preguntarle a un predicador que piensa, es decir, Señor, ¿qué dices tú en tu palabra? Gracias a Dios, esta no es la primera vez que el pueblo de Dios pasa por circunstancias difíciles. La iglesia y el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pasaron por muchas situaciones difíciles a través de las cuales Dios los purificó y los transformó para ser parte de su plan. Uno de estos periodos históricos más importantes y más difíciles para el pueblo de Israel es el tiempo que los teólogos mencionan como el periodo post-exílico, el periodo después del exilio. ¿Qué sucedió allí? Si tú te acuerdas, Dios llamó al pueblo de Israel para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Dios formó la nación de Israel como un vehículo a través del cual Dios traería un Salvador, el Rey de Reyes, Señores, Cristo Jesús. Dios formó al pueblo de Israel y los puso en la tierra prometida, les dio recursos, formó un reino de esplendor. ¿Recuerdas Salomón? Salomón tenía palacios cubiertos de oro de arriba abajo, tenía tanto dinero y su economía era tan fuerte que tenía caballos, tenía un ejército, tenía tanto oro y plata que eran como piedras en la ciudad. Era una etapa de abundancia. Pero lo interesante de su historia es esto, que entre más Dios los bendecía, más ellos tomaban las bendiciones de Dios como algo que ellos se merecían. No solamente eso, empezaron a olvidarse que Dios era la fuente de su bendición y empezaron a cambiar las bendiciones en ídolos a los que empezaron a adorar. Salomón mismo introdujo la idolatría en el pueblo de Israel. En el tiempo más próspero, la nación se convirtió en una nación idólatra e inmoral. Dios mandó a los profetas vez tras vez. Esos libros que usted tiene de los profetas son los mensajes de Dios para decirles al pueblo de Israel: arrepiéntate, vuelve a mí, porque si no te arrepientes va a venir el juicio de Dios. Escúchame bien, hay dos maneras de aprender los caminos de Dios. Una, la manera de Dios, y la manera favorita de Dios es por instrucción. Cuando tú oyes la palabra de Dios y lo obedeces, Dios te instruye como un padre a su hijo, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte vida, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero cuando nosotros rechazamos la instrucción, adivina qué sucede. Dios toma el segundo método, no es su favorito, pero lo va a hacer por amor. Si no aprendes por instrucción, vas a aprender por corrección. Y corrección tiene consecuencias. Corrección es el juicio de Dios. Cuando tú abusas de su gracia, viene su disciplina. Pero su disciplina aún allí es un instrumento de su amor, porque Dios sabe que si te dejas sin disciplina eres un hijo ilegítimo, y lo único que resulta de ello es muerte. Y Dios no quiere que tú o yo muramos. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice su palabra en Hebreos. El pueblo de Israel no escuchó, rechazaron la instrucción de Dios y Dios tuvo que traer disciplina. En el año 586-587 a.C., Dios envió a la nación de los babilonios, bajo el control de Nabucodonosor, rey de Babilonia, un imperio creciente que estaba ganando a todo el mundo, y sometió al pueblo de Israel, conquistó su ciudad, derribó los muros de Jerusalén, tomó el templo y se los llevó cautivos por 70 años a una tierra donde servirían como esclavos a los dioses idólatras de las naciones paganas. ¿Para qué? Para que Israel aprendiera que al Dios que ellos servían es un buen Dios, y que lo que estas naciones ofrecen es simplemente muerte. Detrás de cada ídolo, dice en 1 Corintios, hay un demonio, y Dios no quiere que seamos partícipes con los demonios. A través de este periodo del exilio, Dios purificó al pueblo de Israel de sus ídolos, y Dios revivió el corazón de una nación que entendería su nuevo propósito y un nuevo plan. A veces, hermanos, Dios permite las circunstancias difíciles porque nuestra fe como su pueblo necesita ser purificada para depender de Él. El pueblo de Israel, sin embargo, seguía siendo invitado a ser parte del plan de Dios. ¿Cuál fue ese plan? Si usted ve allá afuera a la entrada hay unos anuncios que tienen los QR codes. ¿Los vio los cuadritos con cuadritos negros y en los pósters también? Esos cuadritos los puede usted poner su teléfono enfrente y va a recibir la guía de adoración con las notas del sermón y todo. Nuevo normal, ¿verdad? Ya no puede usar papel, entonces puede verlo electrónicamente. Si usted abre el newsletter, ahí hay un video
8 minutos, que le va a dar en 8 minutos una perspectiva de 100 años de historia de qué pasó en este periodo postexílico. Es en español, así que lo puede ver, es de muy buena calidad, el proyecto para la Biblia, lo puede leer usted. Pero el punto es este: cuando Dios continuó su plan con el pueblo de Israel, Dios los trajo de regreso después de 70 años y los trajo de regreso en 3 etapas, con 3 caracteres principales. El primero de ellos, Zorobabel. Zorobabel, si usted lee Mateo capítulo 1, es el tatarabuelo de Jesús mismo, un descendiente de Judá. La línea real que Dios había prometido traer al Salvador, Dios la preservó a pesar de las circunstancias más difíciles. Zorobabel regresa con algunos de la cautividad y Dios le manda que reconstruya el templo. Después de reconstruir el templo, otro personaje viene, Esdras. ¿Se acuerda Esdras? Esdras regresa y Esdras restaura la obediencia a la ley de Dios. Y después de Esdras viene otro personaje llamado Nehemías. Nehemías viene a restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros, como un testimonio a las naciones. Pastor, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Por la siguiente razón. ¿Cómo vamos a volver a la normalidad? A la manera de Dios y al plan de Dios. Y lo que Dios ha hecho antes es lo que Dios sigue haciendo hoy con nosotros. Quiero que pienses por un momento. Dios manda que el pueblo de Israel regrese y tiene 3 prioridades para poder restaurar a su pueblo y su testimonio a las naciones. La primera de ellas, reconstruye el templo. ¿Qué significa eso? Adoración. Dios quiere que seamos un pueblo donde Dios vive en medio de nosotros. Segundo, Dios quería que restauraran la ley. ¿Por qué? Porque cuando Dios vive en medio de nosotros, su presencia es tan maravillosa que nos transforma de tal manera que ahora queremos obedecerle. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Aprender a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. ¿Y después qué? Reconstruir la ciudad no era simplemente para que ellos vivieran ahí, era para que las naciones pudieran regresar a escuchar de este Dios que cambió su vida. Misión. Hemos estado hablando de nuestra misión como iglesia, ¿verdad? ¿Queremos estar aquí para qué? ¿Para glorificar a Dios? Multiplicando hacedores de discípulos que inviten a todas las personas, todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma nuestra vida y que da vida. Esta misión, hermanos, y estos valores de los que hemos estado hablando ahora tienen que tener un plan para ejecutarse. ¿Cuál es el plan? Dios quiere que como iglesia, DFPC en español, sea una iglesia obsesionada con adorarle, con multiplicar la vida de Cristo uno con otro y con llevar el mensaje de salvación a los que no le conocen aún. Esto tiene que convertirse en nuestra normalidad. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos 19 bautizos en esta iglesia? Nadie se acuerda. Ha sido tanto tiempo, pero por primera vez tenemos bautizos de esta magnitud, tenemos bodas ya esperando. Nuestro ministerio en español está empezando a crecer. Hermanos, Dios nos está preparando para una cosecha, porque en esta comunidad no hay 19 personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Hay miles. Y tenemos que alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. Pero para que eso suceda, primero nosotros tenemos que alinearnos con las prioridades de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Dios está permitiendo nuestras dificultades para que entendamos que sin Él no podemos hacerla. Entonces, ¿le gustaría escuchar cuál es este plan de Dios para tener una vida normal? Si le gustaría, acompáñeme a Jeremías capítulo 29, versículo del 1 al 14. Jeremías 29, del 1 al 14. Dios tiene un plan. En un mundo que no tiene estabilidad, en un mundo donde todo está fuera de control, Dios ofrece estabilidad a los que confían en Él. Y en este pasaje que vamos a leer, Jeremías 29, versículo del 1 al 9, Dios nos dice 2 cosas que quiere que tengamos en cuenta para poder ser parte de su plan. 2 cosas importantes para ser parte de su plan. La primera de ellas, Jeremías 29, del 1 al 9, es esta: Dios nos está preparando para triunfar a largo plazo. Hermanos, si el día de mañana ser cristiano en este país se convirtiera en algo ilegal, ¿estaría usted preparado para ello? ¿Estaría usted preparado para seguir siendo la iglesia sin edificios? ¿Estaría usted preparado para pagar el precio de su testimonio si confiscaran sus propiedades? ¿Estaría usted preparado? Dios preparó a su pueblo para un tiempo de dificultad, diciéndoles que Él tiene un plan. Jeremías 29, 1 al 9 dice así: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia.
Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Cómo es que Dios nos prepara para ganar a largo plazo? Ve el versículo 10. Así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Dios había dicho a través del profeta Jeremías que iban a ir en cautividad, y esa cautividad iba a ser por 70 años. No iba a ser el día de mañana que esto iba a cambiar. Hermanos, vamos para largo. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo caído y roto por el pecado, es bueno tener las vacunas para que los casos de la pandemia cambien, pero vamos a tener otras pandemias. Vamos a seguir teniendo enfermedades, vamos a seguir teniendo muerte y dificultad. ¿Sabes por qué? Porque las vacunas no son una solución al problema del pecado. Solamente Dios puede solucionar el pecado. No vamos a estar en un mundo donde no hay dificultades. Las dificultades van para largo. Dios en este contexto le dijo al pueblo de Israel: 70 años va a durar tu cautividad, pero en esa cautividad, ¿cuál es mi plan para ustedes? Quiero que ustedes se conviertan en personas de bendición. Quiero que ustedes se conviertan en personas que donde quiera que ustedes estén, representen a Dios y el buen estilo de vida que Dios tiene. ¿Cómo? Multiplíquense. Ustedes tienen que ser las personas que en medio de las naciones paganas tengan las mejores familias, los mejores matrimonios, los mejores hijos, los mejores trabajos, para que ustedes puedan ser de bendición a otros. Y así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, sigue haciéndolo con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que como cristianos somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Donde quiera que Dios te pone, Dios quiere que seas de bendición. Esa palabra que oren por la paz de la ciudad, esa palabra paz, es muy hermosa. Es la palabra en hebreo shalom. Y paz no significa simplemente ausencia de conflicto. Paz significa una vida próspera, una vida de bendición, resultado de vivir los propósitos de Dios, de vivir la bendición de Dios. Cuando el pueblo de Israel se volvió idólatra y se concentró en su egoísmo, en disfrutar sus bendiciones, y no fue de testimonio a las naciones, Dios les quitó las bendiciones. Pero para mandarlos por las naciones, Dios los refinó para que ahora ellos entendieran que solamente Dios los puede bendecir. Y al ponerlo en contacto con las naciones, los usó como un testimonio para que otros pudieran escuchar del Dios vivo. Hermano, ¿cómo te ha bendecido Dios? Si tienes tu trabajo, si tienes tu familia, ¿estás viviendo una vida solo para ti? ¿O lo estás viviendo para que Dios la use, para que otros puedan ver al Dios que tú adoras? Mira, 1 Pedro 2 dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, un pueblo que no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Pero ¿cómo va a suceder este testimonio si somos tibios a las cosas de Dios? ¿Cómo vas, hermanos? Cada vez que tú vienes y te reúnes a adorar a Dios, le estás cantando al Creador del universo. Le estás cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si cantamos: yo sé quién dices que soy. Es que a mí esa canción a mí no me ministra, ¿sabes? No me conecto con esa canción. No me interesa si te conectas con esa canción o no. Me interesa si te conectas con aquel para quien la canción es. Esa canción es para Dios. Si no, hermano, ¿ha sido un partido de fútbol? ¿Has visto jugar Chivas contra América? Yo soy de México. Chivas contra América. ¿Cómo se comporta la gente? ¡Ya! Gritan, ¿verdad? ¡Ánimo! Y están con matracas.
Ya es la edad, hermanos. A los 42 ya no puedo no hablar. Dejé mi agua allá afuera. La gente se emociona. La gente se emociona. Nada más que muchacho, brother, thank you very much. Qué bárbaro, Dios te bendiga. Que Dios te recompense en la resurrección de los justos, brother. Muchas gracias. There you go. 2, cuando Dios da abundantemente, ¿verdad? Gracias, Beto. El punto es este, hermanos. La gente se emociona acerca de las cosas que le importan. Y cuando estamos cantando del Dios vivo y oyendo su palabra, si te da sueño, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? No te preocupes, échate un sueño. Yo te voy a despertar. Cuando veas a Nabucodonosor y las armadas alineándose enfrente de tu casa, es que Dios te va a decir: pudiste haber aprendido por instrucción. Así le dijo al pueblo de Israel: 2 pecados cometió mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Si no te emociona el plan de Dios, otro plan te va a emocionar y despertar. Pero ese plan no es lo que Dios quiere para ti. Mira lo que dijo al final, dice: va a haber una competencia de historias tratando de controlar tu historia. No oigan a los profetas falsos. Aún en el tiempo de Jeremías, Dios envió a Jeremías para mostrarle su palabra, y otros decían: no te va a pasar nada, sigue pecando, Dios no hace nada, no te va a pasar nada. Dios les dijo: no pongan atención a los profetas falsos que dicen que puede haber bendición sin Dios. No hay tal cosa, porque el juicio ya llegó. Aún esos profetas serían juzgados. Tú y yo vivimos en un mundo que te va a decir: ya que estés viejito, vas a la iglesia. Ahorita no, ahorita pachangueate, la verdad, las carnes asadas, ahí con los cuates, échate tus 2, 3 jarritas. No hay que al cabo es que son para la calor, no hay problema, ¿verdad? Ajá, éntrale y ve cómo acaba la historia. Solamente Dios puede bendecirte. Dios tiene un plan, y su plan es que tú ganes a largo plazo. Cuando tú veas a tus hijos y los hijos de tus hijos como hombres y mujeres con un carácter de bien, que están en los caminos de Dios. Juan le dijo a la iglesia: no tengo yo mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos sean personas de carácter, que anden en la verdad, o nomás que tengan dinero y que tengan hijos regados por todos lados? ¿Es lo que quieres? Entonces más vale que vayas despertando, si no, a los caminos de Dios. Y eso es lo que hace el exilio, y es el plan de Dios. Pero no solamente eso, una cosa más. Mira lo que dice, y esto me emociona. Jeremías 29, versículo 10 otra vez dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque ¿qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios cumplió esa palabra 70 años después de la cautividad, trayéndolos de regreso y restaurando su vida. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere proveer una visión de esperanza en medio de un mundo caótico. ¿Y cuál es esa visión de esperanza? Sí, va a haber dificultades, sí, vamos a pasar por pandemias, pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Y no solamente voy a estar contigo, yo voy a purificarte, voy a transformar tu corazón de tal manera que después de que pases por las dificultades, tú vas a conocer que yo soy un Dios fiel en medio de tus problemas más grandes. No te voy a dejar, no me voy a olvidar de ti, nunca te voy a dar la espalda o te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo en medio de cada aflicción. Y cuando tu corazón cambie, ¿sabes qué va a suceder? Yo te voy a dar un nuevo corazón, y tú me vas a buscar, no por interés, me vas a buscar con todo tu corazón. Vas a caer de rodillas y me vas a buscar con todo tu corazón, porque el Señor Jesús, así como Dios le dijo al pueblo de Israel en este pasaje, el Señor Jesús nos ha dicho a nosotros, la iglesia, que si alguien busca, que si alguien toca la puerta, que si alguien llama, los que buscan encuentran, los que llaman tienen respuesta. Y aquellos que tocan a la puerta de Dios, la puerta se les abrirá. ¿Y sabes qué hay del otro lado de la puerta? Tu Padre Celestial,
que te ha estado esperando y te dice, bienvenido a casa. Volver a la normalidad no significa regresar a las comodidades de un mundo incierto. Significa correr a los brazos de un Padre que te ama. ¿Te gustaría volver a esa normalidad? Entonces tienes que poner a Dios como el centro de tu vida. Vamos a cerrar con esto. Reconocer el plan de Dios en nuestras vidas significa darnos cuenta de que nuestra historia es de hecho su historia. ¿Qué controla tu historia? Si tu historia no es un testimonio que habla de la nueva vida que te ha dado Cristo, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu vida. Pero si le das tú tu historia a Dios, así como los nombres de los que han venido antes están aquí, tu nombre estará en la presencia de Dios. Jesús dijo, si alguien me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Déjame compartirte algo. ¿Sabes de qué se trata esto? De esto. Victoria Buckingham no está aquí porque está en el servicio en inglés. Tyler, Brandy, todos sus niños también están en el servicio en inglés. Catalina Carrera, ¿estás aquí? Catalina no vino hoy, pero ella viene al servicio en español. Rafael Cruzado, ¿está aquí, Rafael? Rafael no está aquí, pero hemos estado orando por su recuperación, ha estado en el hospital. Blake, Mary, Isaiah, Ruth, nueva familia que está en el servicio en inglés. Guadalupe Ergaza, ¿está aquí Guadalupe? Guadalupe, ¿se puede poner de pie? Perdón que la ponga enfrente. Guadalupe, levante su mano. Guadalupe, ella es Guadalupe. Guadalupe, bienvenida. Guadalupe, un placer que esté aquí. Puede sentarse. Guadalupe. Ventura, ¿estás aquí, Ventura? ¿Dónde está Ventura? Ventura está allá arriba. Ventura nos ayuda con el equipo técnico. No sé si está aquí hoy, pero él siempre está allá arriba ayudando. Ventura. Cody está en el servicio en inglés. Katiuska, ¿estás aquí? Katiuska, Zoilo, ¿están aquí hoy? No están aquí hoy, pero vienen aquí a nuestro servicio en español. Daniel Ríos está en el servicio ahorita con los muchachos ahorita. Él es bilingüe de México también, estudiante de DBU. Diego, Tania, Camila, Sofía y Paloma Torres, ¿están aquí ustedes hoy? ¿Están aquí? ¿Se pueden poner de pie, hermanos? A ver. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Paloma. Arnulfo Rodríguez, Cecia, ¿están aquí ustedes? ¿No están Arnulfo y Cecia? Ok, están de vacaciones. ¿Contó cuántos nombres hubo allí? 30 personas que han dicho que ellos quieren ser parte de nuestra familia de fe en los últimos meses. Más o menos la mitad de nuestro servicio en inglés, la mitad de nuestro servicio en español. Hermanos, esta historia se trata de nuestras historias apuntando a Cristo. Si eso no le emociona a usted, yo no sé qué le puede emocionar, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios está haciendo entre nosotros hoy, y esto es a lo que yo quiero invitarle a usted a ser parte de ello. Cada vez que usted entrega su vida para Cristo, sirviendo, dando, yendo y contando la historia de Cristo, eso impacta a otras personas, y eso tiene que ser nuestra nueva normalidad. No se la pierda, porque Dios tiene más todavía para sorprendernos. Oremos juntos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú estás sacudiendo, Señor, el fundamento de nuestras vidas, para que podamos entender, Señor, que volver a la normalidad no es volver a la comodidad. Volver a la normalidad para aquellos que te seguimos, Señor, es ser personas enfocadas en tu plan, en tu historia. Personas que te adoran, personas que obedecen tus mandamientos, personas que son de testimonio a otros, Señor. Y eso queremos ser, Señor. Gracias por los bautizos, gracias por la celebración de nuevos miembros, gracias, Señor, por los que somos hoy. Te adoramos, Señor. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.